Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Muy bienvenidos a este nuevo webinar de Fundación para la Diversidad. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues como no, vamos a hablar de mujeres y en esta ocasión de mujeres directivas y de las dificultades a veces que tenemos para, bueno, avanzar, ¿no? en la empresa y poder llegar a puestos de dirección. Pero no vamos a hablar solo de las dificultades, sino también de las posibles soluciones, ¿no? Para avanzar en esta agenda. Hoy me acompaña Silvia Jarabo, ella es socia directora de Promising Women, muy experta en todo lo que tiene que ver con la mujer profesional, diversidad de género, también es executive coach, ha estado, bueno, pues yo creo que casi toda la vida también vinculada al sector de las telecomunicaciones, ha sido consultora, ha estado en comités de dirección, eh, y hace poquísimo publicó su libro Es la hora de las directivas, que justamente plantea un poco el diagnóstico, ¿no? De por qué está pasando lo que está pasando, por qué no hay mujeres CEOs, por qué no hay mujeres o no hay tantas mujeres en comités de dirección. Y también nos va a proponer, bueno, pues posibles soluciones que ella ha visto pues en su amplia experiencia laboral. Como en otras ocasiones, al final de la presentación de Silvia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Os pido que las vayáis planteando en el chat. Os informo también que el webinar lo vamos a grabar, va a estar accesible en la página web de la Fundación, así que si no os podéis quedar hasta el final, lo podéis ver luego con la grabación. Por último, comentar que no vais a ser solo vosotros los que vais a hacer preguntas, sino que Silvia también durante su presentación va a lanzar algunas que os invito pues a participar y también a ir respondiendo. Iremos monitoreando un poco las votaciones y compartiendo también los resultados. Pues le paso la palabra a Silvia Jarabo para que empiece con su presentación. Silvia, mil gracias por compartir, bueno, pues tu experiencia, tus buenas prácticas en esta materia y compartirla, pues sobre todo con los firmantes del Charter de la Diversidad en España. Adelante. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a la Fundación Diversidad y a Lares por esta oportunidad, que para mí pues, es un honor y un privilegio. Y muchas gracias también a la audiencia, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar y voy a compartir mi pantalla, porque yo como buena consultora pues tengo mi presentación para compartir con mi audiencia. Muy bien, pues el título es este, ¿no? ¿Por qué las mujeres no ascienden en la pirámide corporativa y qué hay que hacer para conseguirlo, ¿no? Dentro de este estudio, este libro que se llama A la hora de las directivas. Pues como decía Sonia, lo primero que quiero preguntaros es ¿qué creéis que dificulta la carrera de las mujeres? Entonces, voy a lanzar esta votación. Estoy preguntando qué factor de estos creéis que es el que más dificulta la carrera de las mujeres. Tenéis que escoger uno, ¿no? Y veis que pone maternidad, falta de ambición o interés en escalar, el papel que tiene la mujer en la sociedad, dificultades por ser mujer de varios tipos, pues por sesgos, prejuicio, machismo, por ser en un ambiente predominancia de hombres, otro tipo de dificultades o realmente es que no existen dificultades específicas por ser mujer. Pues estáis votando, voy a esperar un poco. A ver cuántas votaciones, 20 y pico, 30, 40, o espera un poquito hasta que se paren de mover las barras y ahora compartiremos los resultados. Muy bien, yo creo que ya se han parado, bueno, casi todavía. Vale, voy a finalizar la votación y la voy a compartir. Muy bien, compartir los resultados, perfectamente. Bueno, pues ahí veis, ¿no? Fijaos, ¿no? El 60% de vosotros, 58, ha dicho que lo más importante, hay un tipo de dificultades por ser mujer, ¿no? Que luego las veremos. En segundo lugar, un quinto ha dicho que maternidad y después falta de ambición y el papel de la sociedad. Nadie ha dicho que no existen dificultades específicas por ser mujer. Bueno, pues está bien. Muy bien. Pues vamos a comenzar la presentación.
Se ha salido la pregunta, ¿no? Se ve la presentación, ¿verdad, Sonia? Vale, ok, muy bien. De acuerdo. Bueno, pues yo os voy a presentar a Cristina. Cristina es una niña normal, una niña lista, ¿no? Cristina pues crece en el seno de una familia y esta familia pues le dice, bueno, pues como tradicionalmente, pues que sea una buena niña, que se porte bien, que obedezca, que siga las normas, que estudie, que no haga bulla y que no haga ruido, etcétera. Valores que están muy bien, pero que si lo pensamos un poco, entran en conflicto con otros valores que después son relevantes en la empresa, como asertividad, mostrar la opinión propia, llevar la contraria, etcétera, ¿no? De hecho, hay estudios que nos dicen que los padres, desde que estamos incluso embarazados o cuando los niños son pequeños, son bebés y les ponemos un color, y aunque no sean de ese sexo, nos dirigimos de manera distinta a los niños que a las niñas, de una forma mucho más protectora a los niños y mucho más despegada a los bebés, a los niños, utilizando epítetos para ella, por ejemplo, como princesa, mientras que ellos les decimos campeón, ¿no? Bueno, pues Cristina va a ver unas películas, va a leer unos libros, va a experimentar ciertas cosas en donde va a ver que los protagonistas masculinos ocupan 2/3 del lugar, 67% frente al 33% de ellas. De hecho, los protagonistas masculinos hablarán 2 veces más que los femeninos y ostentarán posiciones de poder. Los villanos, que aunque son malos, son posiciones de poder, suelen ser depredadores fieros. Si lo pensáis, los papeles de los dibujos, los cuentos de los niños, etcétera, masculinos, pues son un león, un tiburón, un caballo, etcétera. Mientras que lo de las niñas, los más femeninos, pues son domados y monos, pues una cerdita, una gallina, una conejita, etcétera, ¿no? Los juguetes que va a utilizar Cristina, pues están orientados en razón de su sexo, hoy día más que hace 20 años, hay estudios que nos lo prueban, y por ejemplo, las niñas van a jugar menos con juguetes que promuevan su capacidad espacial, como por ejemplo Lego. De hecho, Cristina pues va a jugar a temas como de las parejas, y este es el juego al que jugaron realmente mis hijos, donde veis ahí que las profesiones de científico, médico, astronauta, ingeniero, economista, son todo hombres, mientras que las mujeres son la profesora, bibliotecaria, peluquera, azafata, etcétera, ¿no? Y por último, en el colegio, pues Cristina va a ver que, bueno, pues a ella le hacen menos caso que a los niños, porque los estudios nos demuestran que cuando los profesores incluso les están grabando, hacen más caso a los chicos y responden más las preguntas de los chicos y cuando levantan la mano hacen más caso a los chicos que a las chicas. Una conclusión de todo esto, lo que podemos ver es un estudio muy interesante de una universidad de Estados Unidos que nos dice que a la edad tan temprana de los 6 años, las niñas dicen, ya no se califican como súper listas, que es la versión de los niños como un adulto brillante, y dicen que los niños son más listos que ellas. Y de hecho se apartan de los juegos en los que se supone que se requiere que hay que ser súper listo. Bueno, pues Cristina va entrando a la universidad, ¿no? Bueno, pues aquí empieza a sufrir lo que se llama la amenaza del estereotipo, ¿no? Este es un ejemplo donde veis que son los resultados en unos test de matemáticas. La raya azul son los chicos y la raya roja son las chicas. Si a principio de un test de matemáticas pasamos un papel a los estudiantes que diga que, oye, los chicos suelen sacar mejores notas en matemáticas que las chicas y hacemos el examen, las chicas puntúan peor. Y ahí lo veis, las notas de los chicos son bastante superiores. Si por el contrario no pasamos ese papel o pasamos el contrario, las notas de las chicas son superiores, como veis a la derecha, donde pone low ST, que es low stereotype threat. De tal forma que nos condicionan las expectativas del grupo al que pertenecemos en nuestro rendimiento. Así, Cristina, cuando está en la universidad, por ejemplo, o antes de escogerla, em, es poco probable que vaya a carreras STEM, a carreras científicas. Tenemos estudios, por ejemplo, que nos dicen que cuando a un profesor, a los profesores de estas carreras de biología, física, química, matemáticas, se les envía un currículum de un estudiante para hacer prácticas en un laboratorio y se pone aleatoriamente el nombre de una chica o de un chico siendo el mismo currículum, los profesores sistemáticamente contratan más al chico, le dan más salario a ese chico y lo juzgan más competente.
Entonces, Cristina al final no va a coger una carrera de STEM, pero como es buena estudiante, es una chica lista, sí que va a sacar buenas notas y probablemente de las mejores de su clase. Y esto es lo que vemos en nuestro país. En España, el 58% de los universitarios son mujeres, desde hace ya más de 10 años. Y de hecho, ellas sacan mejor media en el grado, un 4% más de media. Pero, por ejemplo, solo vemos que un 36% de los matriculados en STEM son mujeres. Finalmente, Cristina pues entra en una empresa y Cristina, ya hemos dicho que es una chica lista. Cristina tiene ambición, Cristina quiere subir. De hecho, hay muchos estudios que prueban que las mujeres tienen ambición y os nombro algunos. En un estudio de Hayes en España, de 4.300 personas en el 2020, la ambición que muestran las mujeres en querer llegar a puestos directivos es prácticamente igual. Un 88% de ellas dice que quiere puestos directivos frente a un 92% de los hombres. Hay otros estudios de KPMG, de PwC, etcétera, a escala global o en Estados Unidos, que nos dicen que la ambición de las mujeres en llegar a puestos directivos es prácticamente igual, 75% versus 78%. Es más, las mujeres que están más preparadas, por ejemplo, que han cursado un máster o, por ejemplo, que son estudiantes del máster de Harvard, Estados Unidos, tienen un nivel de ambición superior o igual a los hombres. Cristina está en la empresa, pero ya empieza a ver en sus primeros años, bueno, pues que las cosas no son como esperaba. Las reuniones le cuesta un poquito hablar, dice una cosa y no le hacen caso, a lo mejor se la otorgan a otra persona. Empieza a ver, bueno, pues que a lo mejor para determinados proyectos pues no la cogen a ella, están cogiendo más bien a sus compañeros y a sus colegas hombres. Cuando pide recursos no obtiene los mismos recursos que ellos y esto lo vemos en determinados estudios, por ejemplo, uno muy famoso de MIT, donde determinaron que los recursos que asignaban las mujeres eran inferiores en calidad y en cantidad a los de los hombres, ¿no? En algunas reuniones no la dejan hablar, es más, cuando hay reuniones y va a reuniones con clientes o con socios, a veces no la llevan. El feedback que recibe, las evaluaciones, pues están bien porque ella es buena, es lista, tiene un buen rendimiento, pero en cuanto se trata de su potencial, no está tan claro que este sea evaluado de esa forma y el feedback que recibe, pues en ocasiones es un poquito vago y generalmente centrado en aspectos personales. De hecho, hay estudios que nos dicen, por ejemplo, en un estudio de 200 evaluaciones, al 76% de las mujeres se les dijo que era demasiado agresiva, 76% versus un 16% a los hombres. Todo esto al final va haciendo mella en Cristina, en esa seguridad que ya pues a lo mejor no se mostraba tanto cuando era de pequeña. Tenemos muchos estudios también que nos dicen, por ejemplo, que la seguridad de las mujeres en el entorno profesional es complicado. El 67% de un estudio muy amplio de 3.600 personas de PwC, perdón, de KPMG, nos dice que no se encuentran con la confianza suficiente como para llegar a ser líderes. ¿Qué resultado estamos viendo? Pues estas cifras que os pongo aquí. Cuando las chicas entran, esto es un estudio también de Estados Unidos de 3.000 y pico personas. Cuando las mujeres entran en la empresa, el 43% dice que quiere llegar a los puestos directivos versus un 34% de los hombres. Ellas son más ambiciosas que los hombres. Pero ¿qué pasa después de unos años? Que ese 43% cae a un 16%, a un 60%. Las mujeres empiezan a ver que esto es mucho más difícil de lo que creían, mientras que ellos se mantienen constante el 34%. Y la confianza de ellas en que van a llegar a esos puestos disminuye a la mitad, mientras que la confianza de los hombres cae muy poquito, solo un 3%. Entonces, la pregunta es, ¿conseguirá Cristina llegar a los puestos más relevantes? Bueno, pues mira, para eso Cristina tiene que hacer muchas cosas, tiene que gestionar su carrera y esto es complicado. Únicamente el 5% de las mujeres que tienen entre 10 y 15 años de experiencia dicen que gestiona activamente su carrera. Es más, hay estudios que nos dicen que casi la mitad, un 44% de las mujeres sostiene que el hecho de que ellas trabajen duro y traigan buenos resultados, debería ser una muestra para sus managers de que quieren promocionar y de que los managers deberían venir a ella y proponerle esa promoción. Es decir, las mujeres esperan sentadas a que los demás, a que sus jefes les digan, oye, Cristina, ¿quieres promocionar? Y también tenemos estudios que nos demuestran que las mujeres no se presentan proactivamente a los puestos y los plazos, ¿no? Cristina tiene que hacer networking, pero es algo que le cuesta por muchos motivos, pues porque se dan momentos a los que a ellas les es difícil acudir, en entornos en que les es más complicado, está fuera de las esferas de poder,
y tiene menos tiempo. Y sus redes se componen principalmente el 80, entre 70 y 80% de mujeres, porque busca personas como ella. El problema es que estas mujeres generalmente no están en las escalas de poder, con lo cual le cuesta conseguir mentores, le cuesta conseguir sponsor. De hecho, estudios nos dicen que el 90% de las mujeres, el 92 concretamente, eh, no se encuentra con la confianza suficiente para solicitar un sponsor y el 79 para solicitar un mentor. Y estas figuras son muy importantes para orientarte en la carrera profesional. Cristina también tiene que gestionar su imagen porque el feedback que está obteniendo es un poquito de agresiva, como hemos dicho. Y de hecho, los estudios nos demuestran que las mujeres que eh, demuestran comportamiento de líder, comportamiento asertivo y toman cargo, reciben mayor descortesía y rechazo por parte de sus colegas de trabajo, incluso más de las mujeres. Y esto no es una cosa baladí, porque esto les supone mayor insatisfacción y mayor propensión a abandonar el trabajo. Además, Cristina pues es madre de familia y esto le va a suponer una gran complicación, porque las mujeres siguen siendo las primeras cuidadoras del hogar. De hecho, dedican más de 2 veces y media a la semana este tiempo que los hombres. Pero esto no le va a hacer abandonar, Cristina, la carrera profesional. Tenemos muchos datos que nos dicen que el número de mujeres, la proporción de mujeres que abandonan la carrera para ocuparse de sus hijos y del hogar es pequeña. Un dato del INE nos dice que solamente el 14% de las mujeres deja su trabajo para cuidar a sus hijos. Un estudio de Closing Gap, una organización montada por Marieta, la presidenta de Merck, nos dice que únicamente el 22% de las mujeres abandona el trabajo para dedicarse a sus hijos y no es permanente. El 70% lo abandona durante menos de un año. Y si nos vamos a las mujeres de alto rendimiento, que Cristina podría ser una de ellas, esta tasa es mucho menor. Únicamente un 10% de las mujeres de alto rendimiento abandonan el trabajo para quedarse con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues Cristina mira arriba y dice, voy a conseguir llegar ahí y esto es lo que ve, un mar de corbatas. Cristina empieza a pensar que a lo mejor tiene más dificultades que sus compañeros, colegas hombres. Y esto puede que le haga perder la motivación. De hecho, muchas mujeres miran arriba y dicen, total, ¿para qué? Si no voy a conseguir llegar, ¿no? Y esto es lo que nos dicen las cifras. En España, nuestro país, en los comités directivos de las grandes empresas, solamente un 16% son mujeres. De estas grandes empresas, solamente un 3% son CEOs. Y si nos vamos a las empresas medias, hablamos de un tercio de los directivos son mujeres. Entonces, ¿por qué no llegan las mujeres? Pues por esto, por este resumen que os voy a hacer aquí, por 3 motivos, por lo que hemos visto. Uno, porque el entorno corporativo es un entorno sesgado, que no es imparcial, sesgado en contra de las mujeres. Y esto proviene, bueno, pues por la socialización, la educación que hemos recibido, sobre todo por los sesgos de género, y esto genera al final una falta de confianza en las mujeres en sí mismas, ¿no? ¿Y esto qué produce? Pues que las mujeres no compiten en igualdad de oportunidades en el entorno corporativo. Segundo, todo esto derivado de todo esto, es cierto que hay una falta de gestión por parte de las mujeres de 3 herramientas clave para ascender en la empresa: gestionar de forma activa nuestra carrera, gestionar ese networking de relaciones, de mentores, de sponsors, etcétera, en la empresa, y gestionar adecuadamente nuestra imagen profesional para dar una imagen convincente y tener visibilidad. ¿Qué sucede con esto? Que cuando vamos a encontrar candidatas, a buscar candidatas, no las encontramos porque no las conocemos, no las vemos, no tienen la experiencia o la formación adecuada. Y por último, que no hay elementos que retengan e impulsen a las mujeres, porque a las mujeres les cuesta más esta carrera. Y si tienen que escoger, a veces escogen otra cosa, ¿no? Y esos motivadores son, perdón, esos retenedores son una flexibilidad que me permita compatibilizar mi vida personal con mi vida profesional y una motivación que me siga empujando a ir hacia arriba. Y al final, ellas tampoco quieren. Entonces, tengo que hablar un momento de los sesgos de género, que probablemente los conocéis, lo voy a hacer rápido, pero quiero hablar de ellos porque es de los motivos más importantes y vosotros mismos lo habéis dicho que era un 58%. Lo hago un poco rápido porque entiendo que los conoceréis, ¿no? Pero vamos, la teoría del proceso dual, ¿no? Que existe hace 70 años, pero
la popularizó Daniel Kahneman, ¿no? Como sabéis, hay dos partes de nuestro cerebro, el sistema uno, que es el instintivo, el rápido, etcétera, y el sistema 2, que es el racional. El sistema uno está a cargo del tiempo el 95% de las ocasiones, y es así porque funciona, ahí como os pongo, a 10 millones de bits, mientras que el sistema 2 es lento, racional y solo está a cargo el 5% del tiempo. Entonces, el sistema uno, como sabemos, para ese razonamiento tan rápido, intuitivo, inconsciente, utiliza la heurística, que son atajos cognitivos. Y uno de esos atajos cognitivos, por supuesto, son los estereotipos, ¿no? Otro es la intuición, otro es el ojo de buen cubero. Pero los estereotipos es un atajo que utiliza nuestro cerebro sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo es el estereotipo del hombre? Dado a la acción, a tomar cargo, a tomar iniciativa, orientado a resultados, es dominante, etcétera. El estereotipo de la mujer, comunitaria, puede ser amable, tener conciencia de los demás, cuidar a los demás, etcétera. Estos son los estereotipos. El estereotipo de la mujer es estupendo, a mí me encanta, pero ¿cuál es el problema? Que no encaja con los atributos que nosotros otorgamos a los líderes. Entonces, este estereotipo descriptivo que dice cómo creemos que son las mujeres genera este mal encaje con los atributos de éxito o del líder. Y por tanto, a estas mujeres no las vemos como líderes. Pero luego está también el estereotipo prescriptivo que dice cómo deberían de ser las mujeres. Y si las mujeres no son así, no cumplen estos estándares normativos, las penalizamos. Y entonces no nos gustan las que son líderes. Y estos son los sesgos. Y estos son los sesgos de género. Entonces, como sabemos, los sesgos de género pues, son varios. Aquí están los 5 más importantes. El de rendimiento, es decir, pues que a las mujeres se les exige más, tienen que demostrar más, no se evalúa igual su potencial. El de atribución, no se le atribuye el mérito en igual medida que los hombres. El de aprecio significa que si son líderes no me gustan y si son como yo creo que deben ser las mujeres, no las veo como líderes. El de maternidad, en cuanto a las mujeres son madres, se les atribuye ya menos competencia, menos dedicación, menos compromiso. Y luego está el sesgo de datos, es decir, que valoramos el global de los datos como si fuera representativo del total de la población, cuando no es así. Generalmente los datos están basados en la figura del hombre y no de la mujer. Hay muchísimos estudios que certifican de forma científica la existencia de estos sesgos. Muchísimos. No sé, diréis, quizá el más famoso es el del currículum vitae, ¿no? De enviar el mismo currículum vitae a determinadas entidades o personas, diferenciando si es hombre o mujer, y como hemos comentado antes, pues al hombre se le contrata mucho más, se le paga mucho más, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que si a las mujeres se les valora menos, estimamos menor potencial, le damos medios mérito del que corresponde y no nos gusta si son líderes, está claro que no compiten en igualdad de condiciones. Entonces, los sesgos de género es un obstáculo formidable, de los más importantes para el acceso a las mujeres, que como más no se conoce y no se ve, pues es difícil que se ataque. Entonces, yo lo que quiero preguntaros es, ¿qué opináis de los sesgos de género? Y lo voy a hacer ahora mismo. A ver, ¿qué opinas de los sesgos de género? Creo que existen y que su impacto es importante. Ay, esta no está bien redactada. Vamos a ver, perdona. Vamos a poner la segunda pregunta es que existen, pero su impacto no es para tanto. O sea, el primero es que su impacto es importante y la segunda, existen, pero no es tan importante su impacto. Y luego la última es que no creo que existan. Vale, entonces repito, la segunda pregunta es que su impacto no es tan importante. ¿Vale? Y la última es que realmente no creo que existan. ¿Estáis respondiendo? Bueno, voy a dejarlo porque ya creo que he respondido muchos. De todas formas, quizá, bueno, habéis dicho el 95% que existen, su impacto es importante. Quizá se ha visto mediada esta respuesta porque no hemos puesto correctamente las preguntas. Pero bueno, probablemente la mayoría, de hecho, me baso en la respuesta que habéis dado al principio del 58%, que habéis dicho que era muy importante, ¿no? Y así es. Yo, por lo menos, este es mi punto de vista. Bueno. Pues muy bien, pues pongamos soluciones. Un momento que voy a checar la hora, ¿qué tal voy? Bueno, vale. Bueno, pues yo creo que hay que hacer 3 cosas para estas soluciones, ¿no? La primera, motivar a las mujeres a que quieran escalar, porque hemos visto antes que es que muchas realmente tiran la toalla, ¿no? Hay que motivarlas. ¿Y qué hay que hacer? Primero,
redefinir el modelo que tiene éxito en la empresa, ese modelo de líder, de directivo que tiene éxito. Yo diría que algunas empresas tienen ese modelo escrito, pero todas lo tienen implícito, ¿no? Todas tienen un modelo de líder implícito a través de las personas que efectivamente han ido ocupando esos puestos, ¿no? Entonces, ese modelo tenemos que escribirlo, eh, acordarlo y definir qué actitudes, qué comportamientos, qué valores, qué estilo, qué capacidades, etcétera, son necesarias para que una persona tenga éxito en nuestra empresa. Y es muy importante hacerlo de una forma que sea neutral para ambos sexos y que incluya las características, comportamientos o estilos que podemos ver que sean más preponderantes en las mujeres. Y una vez que lo tengo definido, lo tengo que utilizar para la valoración de estos candidatos a ser líderes, a tener estas promociones en la empresa. En segundo lugar, pues tengo que construir una motivación para las mujeres de tres formas. Uno, las mujeres necesitan creer que pueden llegar. Hay muchos estudios que demuestran que cuando las mujeres creen que pueden ganar, que tienen una oportunidad de ganar, compiten. Entonces, si las mujeres creen que pueden llegar arriba, lo van a intentar, pero tienen que creerlo. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer ese modelo de éxito que las incluya y ellas vean que pueden estar. Tengo que asegurarme de que la empresa valore la diversidad de género y ellas vean que sea una cosa importante, y tengo que enseñarles que eso es factible, tengo que enseñarles los role models que yo tengo en la parte directiva para que ellas se vean reflejadas y digan, sí, puedo llegar, ¿no? En segundo lugar, para esta motivación, tengo que conseguir que ellas puedan realizar una contribución relevante. Los estudios nos dicen que la contribución, un propósito, un significado es más importante para los hombres, para las mujeres que para los hombres. Lo es para ambos, pero para ellas más, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues tengo que asegurarme que la misión de mi empresa es adecuada, que ellas son capaces de ver las contribuciones que realizan a sus clientes o a la sociedad, que emplean las fortalezas que tienen, que consiguen autonomía, etcétera, de tal forma que ellas vean que su trabajo hace una diferencia o tiene un significado. Y por último, las mujeres necesitan recibir una aportación valiosa por parte de la empresa. También los estudios nos dicen que el reconocimiento es más importante para las mujeres que los hombres y esa necesidad de aprendizaje continuo. Y esa es la forma que podemos crear una motivación en las mujeres. Y por último, hay que flexibilizar esa dedicación. No estoy hablando únicamente de tiempo parcial. Como hemos visto, es que entre un 15, un 20% de mujeres como mucho hacen eso y de forma temporal, sino de que haya fórmulas flexibles que nos permitan compatibilizar el trabajo con la vida personal. Por supuesto está el teletrabajo, ¿no? Pero tiene que haber un catálogo de medidas en caso de maternidad, en caso de otras necesidades que estén estructuradas, estandarizadas en la empresa, ¿no? Los estudios nos dicen que cuando existen medidas de flexibilidad, las mujeres mantienen las horas que trabajan, mantienen el número de horas que trabajan y no solicitan temporada parcial y no dejan de trabajar. ¿Qué más tenemos que hacer? En segundo lugar, tenemos que capacitar a las mujeres para esta escalada. Y tengo que decir esto porque en nuestro país, hasta hace 30 o 35 años, el entorno laboral estaba prácticamente formado por hombres. La tasa de actividad de las mujeres era del entorno del 35-38%. Hasta hace nada, cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, solamente trabajaba en torno al 35% de las mujeres, con lo cual, evidentemente, ese entorno de trabajo se ha desarrollado con unas reglas, una forma de actuar, etcétera, que hacen los hombres, que no es necesariamente lo que hacen las mujeres. Entonces, hay que capacitar a las mujeres. En primer lugar, yo lo que propongo es un diseño de un programa a las mujeres de alto rendimiento. En primer lugar, hay que identificarlas. Hay muchas, muchas empresas y grandes que no tienen identificado formalmente a las personas de alto rendimiento o alto potencial. Si las consigue identificar, hay que acompañarlas de tal forma que ese talento no se pierda y consiga florecer. ¿En qué consiste acompañarlas? Consiste en asignarlas a un gestor de recursos humanos de carteras que se preocupe por su carrera y su bienestar, en asignarles mentores que las puedan orientar en su carrera profesional, en ver si consiguen sponsors, que son personas que apuestan por ellas porque están convencidas de su rendimiento. En segundo lugar, hay que diseñar planes de carrera con estas personas para que consigan la experiencia y la formación adecuada que después les permita adquirir esos puestos directivos. Hay que darles capacitación, formación específica en cómo gestionar su carrera, hacer ese networking, cómo gestionar la política, su imagen, etcétera. Y si es necesario, en algunos casos, coaching ejecutivo. Y por último, hay que establecer un cuadro de mando de indicadores que nos digan estas mujeres si se están moviendo, si se están promocionando, etcétera, ¿no?
En segundo lugar, la empresa cuenta con palancas para generar esa confianza que las mujeres necesitan, desde una comida con el CEO, con el director, en que diga, oye, yo cuento contigo porque tú eres valiosa como para mi empresa, hasta reuniones, no sé, semestrales o lo que sea, con diversos directivos, ¿no? Y en tercer lugar, ayudar en general a las mujeres con esas herramientas necesarias para diseñar su carrera profesional, gestionar esa imagen profesional y lograr esa red de networking, ¿no? Como por ejemplo, poner eventos de networking en horario durante el trabajo. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que a las 11 de la mañana, cada una vez al mes, hacen eventos de networking de determinados aspectos, temas o sectores a las que se puede acudir en vez de hacerlo por la noche o en vez de hacerlo en un partido de fútbol. O hay empresas que han publicado los requisitos y características que son necesarios para adquirir, perdón, para adquirir las calificaciones necesarias para acceder a determinados puestos, ¿no? Entonces hay que proporcionar estas herramientas. Algunas son generales para la empresa y otras son dirigidas más hacia las mujeres. Y en tercer lugar, lo que hay que hacer es construir un entorno imparcial, ¿no? Sobre todo controlando los sesgos de género. Esto lo llamo así, cerrar la caja de Pandora, porque los sesgos de género son la caja de Pandora corporativa, ¿no? Entonces, el primer paso que algunas empresas han dado son los trainings de sesgos, que están bien, pero son insuficientes. Y los trainings es importante que sean de buena calidad, un buen material, pero sobre todo que proporcionen herramientas a las personas para ser capaces de combatir esos sesgos de género. Por ejemplo, uno muy sencillo es cambiar el sexo del sujeto. Si tú estás pensando algo, emitiendo un juicio acerca de una mujer, piensas, si fuera hombre, pensaría lo mismo, estaría diciendo lo mismo. Hay otras medidas de capacitación individual, por ejemplo. Está demostrado que la rendición de cuentas, es decir, explicar por qué he tomado yo estas decisiones de promoción o de selección a un responsable, a un comité o a una unidad, hace que seamos más objetivos, porque nos afanamos en buscar información en mayor detalle que de otra forma quizá hubiéramos omitido, ¿no? Medidas organizativas. Tenemos estudios también que nos demuestran que formar comités de diversidad, si están hechos por gente potente, un responsable de diversidad, si tiene los medios y el rango necesario, o grupos de trabajo enfocados o task forces, incrementan los ratios de mujeres directivas al cabo de 3 o 4 años. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es tomar técnicas conductuales, ¿no? Que he puesto ahí el behavioral design para neutralizar los sesgos de género. Y con esto os lo voy a explicar un poco más en detalle en la siguiente hoja, porque es de las medidas más relevantes. En segundo lugar, busquemos asegurar una oportunidad a las mujeres, porque hemos dicho que las mujeres, si tienen esa oportunidad, compiten, se lanzan, se atreven, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, pongamos objetivos. Si nuestra empresa tiene un proyecto de mejora del talento femenino, de ayudar a las mujeres a progresar, pongamos objetivos. ¿Por qué todos los proyectos de empresa tienen objetivos y en cambio uno que se ocupe de mejorar el talento a las mujeres no? Hay empresas en nuestro país que se han atrevido a publicar el objetivo de mujeres directivas en 2, 3 años, del 20%, del 40%, el 30%, ¿no? En segundo lugar, está el tema de las cuotas. Está, la más fácil es la regla Rooney, que estoy segura que conocéis, ¿no? Que es en las ternas finales de candidatos haya por lo menos siempre una mujer. O las cuotas, que es decir, oye, pues un determinado porcentaje de mujeres en determinada situación, en determinado nivel, etcétera, ¿no? Sé que es una medida polémica, pero está claro que funciona, ¿no? Y por último, hay mucha tecnología que nos ayuda en la diversidad e inclusión que está funcionando hoy día. Hacer selecciones más objetivas, a buscar nuevas fuentes para encontrar más mujeres, etcétera. Quería detenerme un momento en el behavioral design, porque las técnicas conductuales, que son una mezcla del campo de la economía y de las ciencias del comportamiento, son muy potentes. Lo que buscan es obtener cambios, pero no a través de cambiar las mentalidades y las actitudes, que es muy complicado hacer esto en las personas, sino introduciendo cambios en los sistemas, en la norma, en los procesos. El ejemplo más conocido es este, que también seguro que varios de vosotros conoceréis de las orquestas de Estados Unidos, pero lo voy a recordar porque es muy ilustrativo, ¿no? Como sabéis, en los años 70, en las orquestas más ilustres, pues en la Boston Philharmonic Orchestra o Nueva York, etcétera, solamente había un 5% de mujeres. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Pues que a la hora de hacer pruebas la gente se cansó de ver que las personas que
pasaban esas audiciones eran los pupilos, los alumnos de los directores, porque claro, ellos decían, oye, fulanito que está conmigo, que entre. Entonces, como se hartaron de esto, dijeron, pues vamos a poner una cortina y pusieron una cortina negra, de tal forma que no se veía quién estaba audicionando. ¿Qué pasó con esto? Pues fue un efecto no querido, pero lo que sucedió es que las mujeres incrementaron su proporción de pasar a la siguiente fase entre un 30 y un 50%. De tal forma que hoy día, gracias a esta medida y otras, por supuesto, las mujeres en estas orquestas en Estados Unidos constituyen más del 40%. Es un ejemplo muy bueno que nos está diciendo que no se cambió ni la actitud, ni el pensamiento, ni nada, sino el proceso, de una forma tan sencilla como poner una cortina, ¿no? Y esto es lo que hace las técnicas conductuales. Os he puesto aquí unos ejemplos, pero hay muchísimos, ¿no? Estas pruebas ciegas, ¿no? Esta prueba ciega, hay empresas que se dedican a esto, como hemos comentado antes, por ejemplo, una muy conocida es Gap Jumpers, que lo que hace es que te pone una muestra de tu trabajo, por supuesto, no se sabe quién la hace, no se sabe si es hombre, mujer, no se sabe nada. Te pone una muestra del trabajo a realizar, tú lo haces y da un resultado. Pues ellos cuentan que gracias a estas pruebas eh, han conseguido que las empresas contraten un 60% de minorías infrarrepresentadas, tanto en raza como en edad o provenientes, por ejemplo, de universidades que no son élites y mujeres, ¿no? Ellos hicieron un screening en sus primeros trabajos y vieron que en un conjunto de 1000 y pico aplicaciones donde había un 54% de mujeres, vieron que el 58% de las seleccionadas eran mujeres y finalmente de las contratadas un 68%. Las pruebas ciegas funcionan. Las ofertas inclusivas, esto es otro tema también. Sabemos que el lenguaje, según las palabras que utilicemos, atrae o ahuyenta a un sexo u otro. La forma en que redactemos nuestras ofertas, nuestras recomendaciones, nuestras evaluaciones es importante. Y si lo hacemos bien, podemos traer hasta un 30% más de currículums de mujeres. Analizar eh, los procesos de gestión de personas por género es muy importante. Por ejemplo, se ha demostrado que si le decimos a los managers los ratios de contratación que han tenido en los últimos 2, 3 o 4 años y ven que han estado sesgados hacia un sesgo generalmente de los hombres, solo por eso son más cuidadosos en su selección y comienzan a subir los ratios de las mujeres. Comunicación y transparencia. Igualmente, también está demostrado que si, por ejemplo, eh, se publican los ratios que tienen las mujeres en distintos departamentos, al dar esa transparencia se presta más atención a esos ratios y con el tiempo mejoran más. Agrupar las promociones. También, gracias a estudios de Behavioral Science, se ha visto que si nosotros realizamos una selección de un golpe simultáneamente en vez de forma secuencial, tenemos más variedad, ¿no? O sea, es decir, que lo que estamos proponiendo aquí, lo que se propone aquí es que agrupes esas promociones y que a lo mejor lo hagas una vez al año o 2 veces al año, porque tendrás más diversidad que si lo vas haciendo gota a gota a lo largo del año, ¿no? Entrevistas estructuradas. Se ha demostrado que este es el factor que mayor correlación tiene con el rendimiento de las personas seleccionadas después. De la misma forma que se ha visto que las entrevistas desestructuradas son las que menos correlación tienen. La entrevista estructurada quiere decir que a todos los candidatos les pregunto lo mismo, en el mismo orden y lo valoro de la misma forma. Porque de lo contrario, tenemos estudios que nos dicen que a las mujeres las entrevistas son más complicadas, se les hacen preguntas más difíciles y se les otorga menos tiempo. Y con esto, de nuevo, somos capaces de neutralizar sesgos. Hacer evaluaciones comparativas. La ciencia del comportamiento nos dice que no somos capaces de hacer valoraciones que no sean comparativas. Por lo tanto, si estamos evaluando a alguien y no tenemos un candidato, lo estamos evaluando contra nuestro sesgo, perdón, contra nuestro estereotipo, contra el estereotipo que tenemos del hombre y mujer, e involuntariamente vamos a aplicar sesgos. Por tanto, es importante hacer evaluaciones comparativas porque nos permiten evaluar a las personas de manera individual y objetiva, ¿no? Las calibraciones, donde se ponen varios candidatos y se hacen estas curvas de evaluación y se comparan, también ayudan a que sean más objetivas, ¿no? Estandarizar la actuación en caso de maternidad, por ejemplo, es muy común en muchas empresas que simplemente por haber tenido un hijo, el año en que esta madre, o en su caso, en su momento, este padre ha tenido un hijo y por haber tomado la baja, simplemente por esto
se le pone una menor valoración y esto no tiene sentido. Hay que estandarizar que a esa persona se le evalúa por el periodo que ha trabajado efectivamente. Y un largo etcétera. Las técnicas conductuales yo creo que ofrecen el mayor potencial para neutralizar los sesgos de género y además es un campo continuamente en experimentación y en desarrollo porque es relativamente nuevo. Diría que hace pues 3 o 4 años que se ha empezado a aplicar. Muy bien, pues yo ahora os quería preguntar, esto que hemos visto una pincelada, querría saber en vuestra opinión qué tipos de medidas creéis que vuestra empresa estaría dispuesta a adoptar. Y os hemos puesto aquí estas 10. A ver si se ven todas. Vamos a ver si se ven todas. Creo que sí. Esta es una respuesta múltiple. ¿Qué tipos de medidas crees que tu empresa estaría dispuesta a implantar? Redefinir ese modelo de éxito, construir una motivación, flexibilización, un programa de mujeres de alto rendimiento, medidas para generar la confianza, herramientas para gestionar la carrera, el networking, la imagen, formar sesgos y otras medidas de capacitación individual, estas técnicas conductuales, poner objetivos de mujeres en puestos directivos o las reglas Rooney u otras cuotas. Esto, como decíamos, es múltiple, estáis contestando y voy a esperar un poco porque son 10 medidas, que es lo máximo que nos permite Zoom. Y vamos a ver qué estáis contestando. Hay un par de ganadores, pero seguís contestando. Voy a esperar un poco. Vale, yo creo que las barras están dejando de moverse. Voy a finalizar. Vale, finalizo y comparto. Finalizo y comparto. Compartir los resultados. Vale, muy bien. Bueno, flexibilidad, medidas de flexibilización es lo más habitual. Claro, lo que pasa es que no es suficiente, ¿no? Tienen que ser adoptadas, que se puedan tomar y que no estigmaticen, ¿no? Y que no te paralicen. Conozco casos de directivas que, por ejemplo, han tomado una excedencia de un año y después han llegado a ser las CEOs, ¿no? Entonces tiene que ser factible, ¿no? Sí, por supuesto son importantísimas, pero tienen que permitir la carrera, ¿no? En segundo lugar, habéis puesto formación en sesgos, que entiendo que también es bastante, y otras medidas de capacitación individual, que también es bastante popular. Yo lo que digo es que la formación en sesgos tiene que tener bastantes condiciones, ¿no? Como he dicho, tiene que ser de calidad, tiene que ser voluntaria, tiene que proporcionar herramientas, etcétera, ¿no? En tercer lugar, habéis puesto objetivos de mujeres en puestos directivos, un 45%. Eso es sensacional. Que la mitad cree que piensa esto, eso es estupendísimo. Y en cuarto lugar, habéis dicho un programa de mujeres de alto rendimiento, eso está fenomenal también, un 43%. Construir una motivación, un 40%, eso también está muy bien. Y fijaos que 28% ha dicho cuotas o reglas Rooney, eso es muy interesante. Es verdad que las hemos puesto juntas. Redefinición de modelo de éxito menos, una pena, un 17%. Bueno, muy bien. Oye, yo creo que esto es muy interesante. De acuerdo, pues yo estoy ya casi terminando. Bueno, me queda alguna cosa más que contar, pero bueno. Para ponerse en marcha, ¿no? Bueno, yo para ponerse en marcha lo primero que digo es, ¿nos lo tomamos en serio? Porque vamos a ver, no nos lo tomamos muy en serio. Un estudio de McKinsey en el 2000, es verdad que era el 2017, pero bueno, de 50 grandes empresas, solo un 17% dijo que tenía resultados significativos. En un estudio de Mercer del 2020, súper reciente, de 60 empresas que ellas ya dicen que son pro diversidad, solamente un 38% tiene personal dedicado a diversidad e inclusión. Si no hay nadie dedicado a esto, es difícil que avancemos. Otro estudio de BCG a escala global enorme, de 17.000 personas en 21 países, decían que el 90% de las empresas toman medidas, pero solamente un 27% de las mujeres declaraban que se beneficiaba de ello. ¿Y esto qué quiere decir? Que las medidas que están tomando las empresas no son las que más impactan y las más efectivas en la carrera de las mujeres. Y luego, oye, pues lamentablemente yo tengo la experiencia de que las responsables de diversidad, que en general son mujeres, pues muchas veces no tienen el rango adecuado, no tienen recursos, no tienen el apoyo adecuado. Entonces, si realmente nos lo tomamos en serio, queremos empezar o continuar este camino, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, aceptar que esto es un problema, que esto existe y no negarlo, ¿no? Y para eso tenemos que diagnosticarlo. Y es importantísimo que las empresas hagan un diagnóstico con datos.
de los sesgos de género, de su número, analytics por género, de número de directivas, cuánto tiempo tardan, la rotación, retención, etcétera, ¿no? Y una vez que tienes este diagnóstico, hay que discutirlo porque es difícil, porque es polémico y es delicado. Hay que presentarlo, hay que aceptarlo, lo tienes que discutir en la dirección, etcétera, y no es sencillo. Y una vez que esto está aceptado y tenemos foco y tenemos ideas y tenemos nuestro diagnóstico, prioricemos y dónde queremos actuar, cuáles son los problemas que más nos acucian. Y entonces pasamos a la acción. Y pasar a la acción, yo creo que debería ser un compromiso. Yo me comprometo con esto y lo comunico porque me comprometo con esto y establezco estos objetivos porque, como he dicho antes, todo programa de empresa, toda iniciativa de empresa tiene objetivos. Esta también no encuentro la razón por qué no la tiene, ¿no? Es muy importante quiénes son los artífices del programa, porque si esto se limita a una iniciativa más de recursos humanos, que está fenomenal, pero se pierde entre las 50 iniciativas más de recursos humanos que tiene, ¿no? Entonces yo realmente necesita el apoyo desde arriba, ¿no? Los managers son importantísimos, porque en los managers, en los jefes, ¿no? Radica el centro del día a día, ¿no? Se pueden escoger las acciones con mayor impacto a corto plazo, puedes priorizar, y lo que es muy importante, sobre todo en las técnicas conductuales, hay que experimentar, hay que testar y ver los resultados para ajustar. Hay que permitir la prueba y error, algo que nos fácil en el mundo empresarial. Y hay que estar en el día a día, hay que estar en la ejecución. Tú no puedes dar unas medidas y abandonarlas, porque esto entonces no va a funcionar, ¿no? Bueno, entonces creo que es la última pregunta que os hago aquí. Me gustaría saber si pensáis que vuestra empresa estaría lista para actuar. Y fijaros que os pregunto, ¿no? ¿Mi empresa está lista para actuar? Sí. ¿Tiene intereses y voluntades reales? Sí, pero realmente solo para cumplir y mejorar la imagen. Alguna parte del departamento sí, pero no es generalizado. Oye, ya lo hacemos y mucho. Ya lo hacemos, pero poco. No lo sé o no creo, ¿no? Como esto es anónimo, pues yo creo que se puede ser bastante franco. ¿Estáis respondiendo? Están bastante repartidas las respuestas. Estoy esperando, que estáis respondiendo bastante. Aquí solo se puede escoger una. Se sigue moviendo. Vale, yo creo que ya. Vale, venga, voy a compartir los resultados. Muy bien. Bueno, la mayoría, un cuarto, que está muy repartido, como veis, un cuarto, un 25%, estamos haciendo algo pero poco, un 16% hace mucho, que está fenomenal. Alguna parte sí, 18 para cumplir y mejorar. O sea, como veis, es muy, muy repartido y esto es lo normal, esto es normal. O sea, interés y voluntad reales, haber respondido 8 personas, un 14%. Está fenomenal, pero esta es la tónica general, ¿no? Bueno, muy bien. Pues vamos a ver si puedo quitar esto. Vale, muy bien. Pues yo creo que estoy terminando, ¿no? Yo, para terminar, quería deciros todo esto que os he contado, es la tesis que sostengo en mi libro, por qué las mujeres no ascienden en la pirámide corporativa y qué hacer para conseguirlo, que está en Amazon. En algún momento ha estado en la lista de los más vendidos, pues estupendo. Y solo quiero comentar dos cosas del libro. Uno, que tiene información estructurada en capas, con lo cual está pensado, pues eso, para diferentes detalles. Como veis, cada capítulo tiene un resumen. Entonces, para el que no tiene tiempo, el CEO o yo qué sé, la CEO, lo que no tiene tiempo, se lee los resúmenes y en una hora te has leído todo. Pero luego también hay profundización en las evidencias. El que quiera todo el detalle, los estudios, los datos científicos, está, pero lo puedes leer por esas capas, ¿no? Y en segundo lugar, es un libro orientado a la acción, porque todos los capítulos tienen al final este resumen de medidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto. Y ahí tiene varios anexos, ¿no? Anexos donde hay una tabla completa de todas las medidas, todos los resúmenes. Hay matrices de priorización, porque claro, hay muchísimas medidas. Pues oye, pues también hay una priorización según su facilidad de implantación o su impacto esperado y otras herramientas, una tabla de sesgos, etcétera, ¿no? Y en resumen, lo que hemos estado viendo, ¿no? Pues que hay tres tipos de factores que dificultan la carrera de las mujeres. Lo más importante, ese entorno sesgado no imparcial. Segundo, una falta de gestión de las mujeres, no todas, obviamente, pero generalizada, de esas herramientas clave que hemos visto, gestión de la carrera, gestión de relaciones y gestión de la imagen profesional. Y esa falta de elementos que retengan impulso a las mujeres. ¿Qué hay que hacer? Pues tres tipos de medidas para conseguir que compitamos en igualdad de condiciones, que es construir esa motivación, capacitar a las mujeres y facilitarles su actuación en este campo y construir ese entorno imparcial, sobre todo
con las técnicas conductuales. Y para pasar a la aceptación, aceptar este problema, no ignorarlo, no rechazarlo, porque es que todos los datos nos dicen que existen. Hacer ese diagnóstico, tomar un compromiso, poner objetivos y recursos. Y eso es todo. Os agradezco mucho estar aquí hoy conmigo. Aquí tenéis mis datos y dejo de compartir pantalla y devuelvo el paso a Sonia. Muchísimas gracias, Silvia. Estuvo genial, de verdad. Gracias. Mil gracias y hay muchos comentarios también en el chat, bueno, diciendo un poco lo mismo. Tenemos 10 minutitos para preguntas. Dice una persona, por ejemplo, ¿no? El problema, según lo que veo, es que la iniciativa para el cambio sigue en manos de los hombres directivos. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Para que ellos cambien y vean la necesidad de hacer este cambio, pues sustantivo, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Cómo les hablamos al oído? Bueno, pues esto es verdad, ¿no? Bueno, pues yo creo que existen un porrón de razones por las cuales hay que embarcarnos en esto, ¿no? Yo tengo que son 9, no te voy a listar las 9, pero las he puesto en mi libro, ¿no? Pero bueno, pero si quieres, yo creo que hay quizá 3 más importantes, ¿no? Uno, porque es ético, ¿no? Desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Las empresas que están bien gestionadas quieren proporcionar igualdad de oportunidades a todos sus empleados. Es una cuestión de ética empresarial. Y si somos conscientes que no lo estamos haciendo, yo creo que nuestro deber como directivos y responsables de empresa es hacerlo, ¿no? Esa es una. Dos, por el talento, porque es que no tiene sentido que el talento de las mujeres no esté aflorando en la misma medida que los hombres, porque lo estamos desperdiciando y lo estamos dejando encima de la mesa. Y eso es así. Los equipos con mujeres, está demostrado, lo cuento en mi libro con multitud de estudios, son más eficientes, más efectivos, más inteligentes, medido por coeficiente de inteligencia individual, perdón, de coeficiencia colectiva medido por MIT, etcétera. Y por último lugar, por las mujeres y si quieres, por nuestras hijas, por nuestras hijas. Es muy interesante que hay estudios, fijaos, que dicen que los venture capitalists, los fondos de inversión que tienen, cuyos socios tienen más hijas, contratan a más mujeres y hacen más mujeres socias que los hombres, ¿no? Entonces, por el futuro de nuestras hijas. Y hay muchas más razones, ¿eh? O sea, desde el punto de vista económico, empresarial, está demostrado que los equipos directivos con más mujeres dan más rendimiento y proporcionan mayor rentabilidad. Yo creo que es un discurso que hay que convencer y hay que hacerles ver. Y de hecho, perdón, las iniciativas lideradas por hombres está demostrado que tienen mayor impacto de diversidad en la empresa. Yo creo que hay muchos que se están sumando ya. Sí. Hay un camino ya andado y yo creo que hay muchos hombres aliados también de este tema. Otra pregunta que se plantea es el tema de si hay discriminación tanto por género o sesgos o a veces por el rol que tienen las personas. Y da un ejemplo. Dice, por ejemplo, si un hombre decide dedicar más tiempo a su familia, vida personal, a veces también se le reducen las oportunidades, ¿no? Entonces, a veces estos sesgos de género también pueden afectar a los hombres. ¿Tú cómo lo ves? ¿O cuál es la diferencia? ¿Cómo lo explicarías? Sí, no, así es, así es. Y así es. Y yo creo que eso es algo que tiene que jugar a favor de luchar para erradicar, no erradicar, que no se puede erradicar, perdón, neutralizar los sesgos, ¿no? O sea, si nosotros vemos que los sesgos no hay que posicionarlos una cosa de mujeres contra hombres, esto es un error. Los sesgos los tenemos todos, los tengo yo, los tiene Sonia, los tiene todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Y efectivamente actúan a favor o en contra de hombres y mujeres dependiendo de la situación. Como dices, si los hombres adoptan comportamientos o actitudes que se juzgan estereotípicamente femeninas, sufren rechazo, sufren penalización. Como esta, por ejemplo, coger una baja, pues a lo mejor tienes menos acceso a una carrera. Si eres un directivo en una empresa estereotípicamente femenina o un rol estereotípicamente femenino, puedes sufrir rechazo o desconsideración. Entonces, yo creo que hacer ver que estos sesgos nos pueden afectar a todos, creo que puede ayudar a que luchemos por erradicar, por neutralizarlos, ¿no? Bueno, todos estamos de acuerdo que eliminar los sesgos es muy difícil y además que hay que hacer toda una transformación que puede durar siglos o no sé cuántos cientos de años, ¿no? Para que la mujer esté al nivel del hombre o tenga las mismas oportunidades. Y entonces te preguntan si tú crees que la cuota es la medida estrella.
y para avanzar también ágilmente, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Yo no creo que la cuota sea la medida estrella. Yo sí tengo que poner una medida estrella, pongo 3. Un programa de mujeres de alto rendimiento, porque vamos a ver, las mejores candidatas son las que más probabilidades tienen de subir este programa. Segundo, objetivos. Y tercero, las técnicas conductuales. Esas son las medidas estrella. ¿Cuál es la diferencia entre cuota y objetivo? Bueno, pues parece que es semántica, pero hay algo más, ¿no? Un objetivo se entiende que es un acuerdo de empresa donde vamos a hacer el mejor rendimiento conjunto para conseguirlo, mientras que una cuota es algo impuesto. Entonces las cuotas se acogen peor, ¿no? Entonces, las cuotas funcionan, ¿eh? Porque a misa, oye, pues cuota, pues funciona, tal. No están reñidas con el rendimiento, porque la gente piensa una cuota, entonces aquí va a subir cualquiera, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, si hemos visto, por favor, os invito a que veáis el currículum de las mujeres del IBEX de 35, que ya está más del 30%, porque es una pasada, hay un talento ahí impresionante. Entonces, lo que permite es esa oportunidad que hemos dicho, ¿no? Entonces, entre objetivos y cuotas, creo que es menos polémico y ya es difícil poner objetivos, pero las cuotas funcionan. ¿Quieres resultado rápido? Pon cuotas. Ahora, ojo la polémica, ¿no? Claro. Una persona que también, bueno, te pregunta, mencionaste alguna empresa cuando explicabas lo del behavioral design, que si podías repetir el nombre de la empresa que Sí, mencionaste en ese momento. sí, creo que te refieres a Gap Jumpers. Gap Jumpers, no, Jumpers como Gap Jumpers es una empresa que era una startup, bueno, sigue siendo una startup, que se dedica a diseñar audiciones ciegas. Hay muchas, pero bueno, esta es de las más conocidas. Puedes ver su website, etcétera, y está fenomenal. Hacen audiciones ciegas y son los que, bueno, creo que son los más distintivos en este aspecto. Y una persona quiere lanzar una reflexión, la voy a leer tal cual. Es importante que a la hora de proporcionar un cambio de estilo directivo y de gestión es necesario visibilizar la necesidad de potenciar las competencias femeninas y estilos diversos, ¿no? Desde el punto de vista de género. Sin embargo, en las fotos que has usado se muestra a mujeres con músculos y trajes masculinos. ¿Tenemos que imitar a los hombres o qué has querido decir? No, bueno, claro, yo no propugno en absoluto que las mujeres no sean lo que no son, ¿no? Lo que sí propugno es, primero, que transmitan una imagen corporativa, porque muchas veces no lo hacen. Es que no nos ocupamos de transmitir una imagen corporativa y yo creo que esto es estratégico. No, es que no nos ocupamos, ni lo pensamos, abandonamos, no sé, no hacemos charlas, no hacemos posts, no hacemos trabajos y hay que gestionarla, la imagen que tú quieras, pero gestiónala y transmítela y busca esa visibilidad. Si no la tienes, no vas a subir. Si no quieres subir, es legítimo. Networking, es que networking hay que hacerlo, es que te necesitan conocer, es que necesitan relaciones, la empresa es trabajo en equipo. A mí esto no me parece que sea comportarse como un hombre, me parece que es comportarse como un ente de empresa. El estilo masculino, pues no sé si es estereotípico, es, pues, no sé, hablar más fuerte, ser más asertivo, no sé cuántos. ¿Tú tienes que hacer eso? Pues no, si no es tu estilo, haz el estilo que tú quieras. Lo que pasa es que tiene que ser efectivo y te lo tiene que reconocer en la empresa como tal, ¿no? Si las fotos que he usado han causado impresión, bueno, desde luego no es la que buscaba. Pero Y lo miraré, lo revisaré. vamos con la última pregunta, Silvia, que yo creo que es también muy interesante, más sobre la tecnología. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología en la gestión de la diversidad? Y Mm. si podrías dar algún ejemplo, bueno, que tú conozcas. Sí, bueno, pues la tecnología, efectivamente, pues ahora mismo debe haber unas ciento y pico empresas así, startups, casi todos son startups, ¿no? Y casi todos son estadounidenses, pero es igual, dan sus servicios a grandes empresas y empresas medianas. Nos puede ayudar de varias formas, ¿no? Uno es en la selección, ¿no? Que nos ayude a seleccionar de una forma más objetiva y no sesgada, pues como os he comentado, por ejemplo, haciendo estas audiciones ciegas, ¿no? Hay empresas que también hacen currículos ciegos. Lo que pasa es que los currículos ciegos, donde eliminamos las características demográficas, está debatido un poco su impacto, ¿no? Está debatido en el sentido de que si ayuda o no tanto. En cambio, las audiciones ciegas se ha demostrado totalmente que se ayuda, ¿no?
Luego están empresas que nos ayudan a hacer pues data analytics, ¿no? Pues que cogen todos nuestros datos, probablemente tiene sentido en empresas muy grandes, ¿no? Que cogen todos nuestros datos pues de duración en el puesto, de promociones, de experiencia, formación, etcétera, y nos dan resultados que nos dicen por qué unas personas están promocionadas más que otras o pasan más tiempo en un puesto que otro y nos dan conclusiones, ¿no? Hay otras que nos permiten dirigirnos a fuentes más diversas, ¿no? Porque uno de los problemas es que si siempre buscamos en las mismas fuentes, en las mismas escuelas, nos encontramos el mismo perfil. Y si queremos mujeres, tenemos que buscarlas en otro sitio, ¿no? Entonces, hay medios y aplicaciones que te permiten encontrar fuentes más diversas y te ponen de acuerdo, te ponen en contacto con este tipo de fuentes, ¿no? Y luego también hay elementos, hay otros que nos ayudan a que aspectos que hoy día no son tan diversos, pues lo sean, ¿no? Como por ejemplo, a mí esta me parece un poquito intrusiva, pero por ejemplo, hay aplicaciones software que se permite, que se introduce en las aplicaciones corporativas, por ejemplo, en Teams o en Slack, y analiza las conversaciones. Y si ve que hay algo que no es diverso o que tiene peligro de ser discriminatorio, te hace un pop-up y te lo dice. A mí esto me parece un poco fuerte, pero bueno, existe tecnología de este tipo, ¿no? En el libro lo cuento con un poco más de detalle. Yo diría que a mí las que más me gustan por ahora son las de selección, ¿no? Estas audiciones ciegas, ¿no? Muy bien, pues son las 2:01, así que vamos a terminar en punto. Muchísimas gracias, Silvia. En el chat hay, bueno, pues muchos enhorabuenas y agradecimiento a tu exposición por lo concreta Gracias. que has sido y los ejemplos que has dado que pues sirven, ¿no? En el día a día. Yo me despido, haremos el próximo webinar el 17 de marzo sobre el tema discriminación racial, étnica, racismo. Ya os enviaremos la información. Como os decía, la grabación estará disponible esta tarde en la web de Fundación Diversidad. La podéis compartir con vuestros compañeros de trabajo, empleados, etcétera. Está a disposición para que todo el mundo pueda verlos. Mil gracias, buen provecho. Silvia, encantada. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.